Hola, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Listas para una nueva fabulegoría? Bueno, el entramado de la sabiduría que nos entregan en este caso nuestros hermanos vegetales para acompañarnos juntos en el camino que damos en el reconocimiento de nosotros mismos. Hoy me acompaña Mafalda porque en un punto volvemos a algo de la infancia con esta fabulegoría de hoy. Creo, me parece que volvemos a algo de la infancia, a los aromas, a los olores. Bueno, vamos a hacer la distinción entre un aroma, un olor, porque a veces usamos las dos palabras para indicar lo mismo, pero en términos generales, el olor es visto como una emanación de fluvios que se desprenden, que se irradian de una determinada materia, ¿sí? En cambio, el aroma, como tal, es la sensación subjetiva que nos dan esas fragancias que captura el olfato, uno de nuestros olvidados sentidos y tan relevante, tan relevante. Ya lo hemos visto cuando vimos a nuestros anibienes, ¿sí? En las fábulas que hicimos con ellos acompañándonos. Y ahora, en este término de los aromas, las flores que venimos trabajando, hoy en particular nos vamos a detener en el proceso inverso que dimos a todos los caminos que hicimos hasta ahora, que nos focalizábamos primero en el campo europeo, en el campo occidental, y ahora estamos más en nuestra América en un principio, viendo este intercambio que hubo entre nuestra América y el mundo europeo, y elijo para tal fin una de las plantas más bellas, que no es de origen solamente de origen americano. La que vamos a ver hoy sí, que es la vainilla. Pero la vainilla tal cual como la conocemos, esa que desprende tantos aromas de sus esencias, es en realidad una orquídea. Y ahí vamos a la planta, vamos a las orquídeas. Y esta en particular, la vainilla, con su aroma tan particular, tan especial. Bueno, vamos a dedicarnos a las orquídeas. Las orquídeas algunas no huelen poco, o es más difícil encontrar esas partículas, esos cristales que se desprenden y que hacen que ese subjetivo aroma nos lleve, nos traslade, ¿sí? Pero en la particularidad de las orquídeas, y como siempre decimos, esta no es una clase de botánica ni mucho menos, estamos como equiparando la información que todos tenemos para poder disfrutar mejor de los aspectos que nos brindan para el reconocimiento de estas hermanas, en este caso las orquídeas. El parecido de los tubérculos con los testículos de un mamífero es esa semejanza que le da el nombre de orquídea, porque la palabra orquídea deriva del griego orgis, es testículo, y idea, forma de testículo, y el vocablo entonces hace referencia a ese formato, pero es un vocablo que aparece por primera vez en una obra de un filósofo griego, Teofrasto, de aproximadamente 375-400 años antes de Cristo. Y desde allí en adelante usamos para referirnos a esta especie tan hermosa y tan particular, las orquídeas, con este nombre. En Europa hubo un interés muy grande a partir del siglo XVI aproximadamente. Les dije que vamos a dedicarnos al mundo americano, pero no podemos dejar de decir qué enamoramiento produjo esta planta
en el orden europeo, ¿sí? Y de qué manera fue utilizada, de tal manera fue utilizada. Pero les decía que en términos generales, este enamoramiento que se produjo tuvo mucho que ver con esta asociación de la planta con lo afrodisíaco, con la referencia con la hermosura que cada una de sus variedades tiene, con los aspectos de belleza que con ella se resaltaban. Pero como hablábamos del olor y de la resultante de tal, tenemos que decir que hay muchas variedades que no tienen una gran expresión en términos de aroma, ¿sí? Y otras que sí, indudablemente. Pero es tal la variedad de sus formas, ¿sí? Y que ha llegado a ser un boom, con una palabra del modernismo, un boom en el siglo XVII, en el siglo XVIII en Europa, como una especie de orquidiomanía, donde las clases más altas hacían ostentación de grandes invernáculos, ¿sí? Donde protegían a estas especies. Pero nosotros decíamos que nos íbamos a centrar sobre todo en un tipo de orquídea, ¿sí? Más allá de la de los invernaderos europeos, que es la vainilla, así conocida con un nombre castellanizado, vainilla, porque con la llegada de los españoles a la vaina, que ahora vamos a describir, de esta planta, les parecía la vaina de un sable, de una espada pequeña, por eso vainilla. Y aquí, como siempre, las bibliotecas se dividen y unos dicen que es por eso, unos autores, unos investigadores, y otros lo refieren a la conjunción que se daba entre este formato de los tubérculos como órganos, como testículos, y la forma de la vaina, en realidad asemejándose a las vaginas, al momento de abrirla, y que se desprendieran desde allí las innumerables y diminutas semillas, ¿sí? Bueno, vamos a nuestra vainilla, que ahora voy a decir bien el nombre, ¿sí? Que no era ese, el nombre que le dieron nuestros hermanos originarios, los totonacos, porque de ellos se trata, los principales cultivadores de vainillas de este pueblo azteca, para los que esta planta resultaba de un papel fundamental, porque formaba parte de los rituales y de su vida cotidiana, ¿sí? De las relaciones comerciales, porque los aztecas utilizaban este tributo que le daban, que tenían obligación de darle los totonacas, del totonacapam, para mezclarlo con el cacao y producir la bebida espesa que se consumía en casi toda Mesoamérica. Para obtener la vainilla, a la que los totonacos la llamaban sanat, o el náhuatl, lo voy a leer porque no me va a salir, es Tlixochitil, perdónenme, flor negra, flor recóndita y flor negra, son los dos nombres, ¿no? Tanto el que le daban los totonaca como el que se le daban náhuatl. Y les decía que los totonacos respetaban muchísimo el procedimiento por el cual una abeja en particular polinizaba las plantas, y ellos esperaban ese momento y después suspendían a través del calor la floración de las mismas para poder utilizar sus vainas de la forma en que lo conocemos, ¿sí? O sea, era todo un procedimiento esto de hacerlas sudar para que se achicharraran en un punto, se oscurecieran y luego poder utilizarlas como eran utilizadas, ¿sí? Les decía que hay una leyenda sobre la vainilla, ¿sí? Que insisto siempre que es muy reiterativo, pero
es muy sintomático y muy simbólico, ¿sí? Esto que se da siempre del origen de las flores en un hecho amoroso, trágico, de gran incompletud, ¿sí? Muy diferente a lo que uno supone que la planta en sí, la flor y demás transmite, ¿no? Que es una especie de amor sublime en la belleza que manifiesta. Y sin embargo se dan estas situaciones, ¿sí? En Papantla, norte de Veracruz, una escultura con un texto del poeta nacido en esa ciudad, José de Jesús Núñez y Domínguez, recrea la siguiente leyenda. En tiempos del rey Temístocles, tercero de la dinastía totonaca, una de sus esposas dio luz a una niña a quien pusieron de nombre Sacoponticia, lucero del alba, que por su singular hermosura fue consagrada al culto de la diosa Tonacayohua, cuidadora de la siembra, del pan y los alimentos. Pero un príncipe llamado Oxa, joven venado, se prendió de ella a pesar de que sabía que tal sacrilegio estaba penado con la muerte. Terrible. Un día en que Lucero del Alba salió del templo, la raptó y huyeron por la montaña, y en su camino un monstruo los envolvió con oladas de fuego, obligándolos a retroceder a donde los sacerdotes los esperaban airados, y antes de que Oxa pudiera hablar fue degollado, corriendo la misma suerte la princesa, siendo después arrojados sus corazones en el ara de la diosa. Al cercarse allí, la sangre empezó a brotar un arbusto cubriéndose de espeso follaje, dando nacimiento a una orquídea trepadora con asombrosa rapidez y exuberancia, perfumando el ambiente con su aroma. Quise leer tal cual está escrita en esta estatua a la que hicimos referencia. ¿Saben por qué? Porque a medida que avanzamos en estos reconocimientos, más comprendemos que hay algo del tema del amor que hay que sublimar en un punto, porque pareciera que en nombre de ese amor, un amor trunco, un amor, como decía, incompleto, ¿sí?, surgieron las cosas más bellas. Y a lo mejor allí habría que ver esto que veíamos con el loto, ¿sí?, que era atravesando la adversidad, ¿sí?, donde surgía la mejor de las posibilidades. O sea que sin adversidad no habría posibilidad de florecer, ¿sí?, como un loto, o en este caso como la hermosa orquídea o las vainas, ¿sí?, de las vainillas, que hay que decir a la vez que necesitan de tutores, ¿sí? O sea, es una planta muy asistida, tanto para la polinización con las abejas como para ser grandes trepadoras, ¿sí?, con los árboles tutores. Cabe decir, como para finalizar con este tema, o para empezar recién, que con la llegada de Europa, América, y con el conocimiento sublime de la vainilla, hubo grandes intentos de cultivarla, pero se desconoció hasta el siglo XVIII aproximadamente el valor que tenía para la polinización esta abeja, y hasta que no se logró hacer manualmente fue bastante imposible, y que los lugares elegidos, aparte de la isla de Reunión de los Borbones, es Madagascar, y que hoy conocemos la gran producción de esta planta a través de esos lugares en particular. Bueno, una gran síntesis. Pero no me quiero ir de este espacio de la fabulegoría, digamos, de la información que nos brinda todo lo hecho en torno a la literatura, las fábulas, los cuentos y los poemas, sin rescatar esta posibilidad de que el amor como tal
ligado a la vainilla, es medio complicado decirlo, se rescate, que haya un rescate de este aroma, que finalmente es un aroma del amor. Y creo que alguien que lo representa sobremanera es Oliverio Girondo, ¿sí? Cuando escribe todo era amor, amor, no había nada más que amor. Todo era amor, no había nada más que amor, en todas partes se encontraba amor, no se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos y cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreada de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso. Amor impostergable, impuesto, incandescente, amor incauto, amor indeformable, amor desnudo, amor que es simplemente amor, amor y amor, y nada más que amor. Me encanta porque dice amor a la vainilla, es como lo sintió. Bueno, vamos a hacer un corte, nos vamos a quedar con esta sensación, más que de los amores truncos y adversos, este amor a la vainilla de Oliverio Girondo. El centro comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación 1 a 1, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud. Atención psicológica. Competencias laborales. Desarrollo personal. Arbitraje y conciliación en problemática social. Educación. Becas y subvenciones. Procesos legales y administrativos. Desarrollo empresarial. Oficios e intercambios culturales. Centro comunitario. Centro de Luz. Fundación 1 a 1. Me despertó un extraño aroma, una conjunción de olores que de la lluvia recién caída brotaban de la tierra. Nomás hacerse presente la conciencia, me sentí impedida por un deseo irrefrenable de saber de dónde provenían esos aromas. Me eché un chal en los hombros y salí al jardín a disfrutar de los vapores
y de los cristales que se desprenden de las botas suspendidas en las vainas de las algarrobas que aún no han caído. Pero este aroma no era de las olorosas malvas silvestres o de las pencas cubiertas de tunas sabrosas, apetecibles. Este era otro aroma, otros estudios. Entonces me di cuenta de que había soñado con olvidadas escenas de la vida de infancia, tan atrás en el tiempo que lo único que podía rescatar era un aroma, el de la cucharita de vainilla con la que mi madre perfumaba los bizcochuelos de sus tortas por encargue, que no hacía falta girar para mí la cabeza saliéndome del libro adolescente en el que estaba metida para saber que en ese preciso instante ella tomaba el frasco de vidrio, quitaba la tapa y llenaba la cucharita y la derramaba en la reciente mezcla de huevos, azúcares y mantequillas. Entonces recordé las orquídeas y en ese momento supremo en que mientras leía por primera vez un relato, en este caso de Carlos Fuentes, mi madre esparcía aromas en la cocina que llegan hasta hoy. Mira, ve, ya empezó el invierno. De las espaldas del cielo caía sobre Panamá un torrente de filos que escurrían de la tierra, herida en las calles adyacentes a la vía España. En la frontera de asfalto, las aguas turbias se arrinconaban desorientadas, temiendo sin conciencia la succión del drenaje, respiración lejana de la ciudad, marcha de rumores, luz visceral, amarilla como la lluvia al abrazar el polvo. Muriel despertó. Eran las 12 del día. Las ventanas abiertas se mecían hasta formar una esdrújula reticente. Las sábanas caían pesadas sobre su cuerpo, sombra corta de las patas de la mesa y el silencio dominada por la tos del hombre. Ana ya no estaba. Quizá volvería a la tarde, mojada, a pasearse en su cáscara floja. Muriel extendió los brazos y colocó sus manos sobre la cabeza. Entre los minutos, moscas verdes visitaban el mapa gris de su torso y los sobacos vencían al aire. Vacío, solo observaba la lejanía. Enredado en la maraña de electricidad, un pájaro, un presagio, jugaba con lentitud con las palabras. El país estaba poblado de ellas como sus pies. Alange, Guararé, Macaracas, Arraiján, Chiriquí, Zambú, Chitré, Penomoné, Chicán, Cocolí, Portogandí. Cuando escampó, Muriel se levantó con la frente empapada. Fue al closet a buscar sus zapatos, que estaban cubiertos de un limo verde, igual que sus libros, reblandecidos, resistiéndote a que las leyera. En un plato quedaban cubos de hielo, los colocó sobre su pescuezo y apretó duro hasta que le volvió la tos. Cerca de las ventanas, las plantas, jaspeadas, volvían a hincharse y sus brazos abiertos picoteados de rojo. Con ellos renacían el sol y el lento pulular de Ástole para la plática de la avenida central. En ese momento sintió Muriel una comezón en la rabadilla. Rascarla la acrecentaba. Era algo más, una bola que parecía cobrar autonomía al resto del cuerpo, una sed de magia o de medicina. Le hizo saltar de la cama. ¿Quién sabe qué gárgolas tropicales podrían invadirlo todo, fabricadas de carne, pero como las otras, pétreas en su espíritu y su risa permanente? Era el día que en una mueca alegre reservaba la tiniebla y la cancelación. Habría que esperar la noche para
ajustar los testimonios, para sentir la luz y derramarla con ritmo. Maldita humedad. Los dedos le resbalaron sobre la hinchazón. No era posible apresarla y rascar, y crecía hasta estallar, medallón de poros líquidos. Muriel se desnudó y con la nuca torcida fue a reflejarse de espaldas al cristal. Ya no era posible rascar sin ultrajes. Y al minuto, sin quebrar, los pétalos de amarillo y violeta, el metal informe del polen, el tallo bulboso, había nacido una orquídea perfecta, abandonada de simetría, lánguida en su indiferencia al terreno de germinación. Orquídeas en la rabadilla. Sentía que el paisaje lo mamaba con dientes de alfiler, hundiendo las raíces en el suelo de su piel, amasado su cerebro contra la roca hasta hacer de sus ojos un risco ciego. Pero había problemas prácticos. Por ejemplo, cómo ponerse los pantalones. La flor se convertiría en pasta. Del tallo de la orquídea al centro de sus nervios corría un dictado que soldaba la vida de la flor con la suya propia. No tuvo más remedio que recortar un círculo en la parte trasera del pantalón para que la orquídea brotara públicamente por él, y así decorado no tuvo empacho en salir a la calle. Lo leía y no lo podía creer. A Muriel le creció una orquídea en el trasero. Claro, yo aún desconocía el principio de sincronicidad, donde las esencias de mi madre se confundían con mi temprano encuentro con un relato fantástico de lo que conocemos como el realismo mágico de Carlos Fuentes, sobre el preludio de la orquídea, donde es posible que de un trasero surja una flor bendita. Y esta alquimia que produce la fantasía, que todo lo hace posible, que una flor surja de un trasero, o que un aroma como el de la vainilla nos arrastre fuertemente hacia el mundo de la infancia. Y así, todo es posible en el mundo mágico de la fantasía, al que tenemos que entrar una y otra vez para abandonar los esquemas paradigmáticos en los cuales nos educaron. Gracias a Carlos Fuentes y a todo el realismo mágico de nuestra América y a las vainillas que nos han hecho pasar y nos hacen pasar tan gratos momentos. Bueno, hasta acá y hasta la próxima fabulería.